aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. De nuestro buen Dios, pero hay que experimentar muchas experiencias para conocer su misericordia, conocer su gracia, su consuelo, de qué manera viene a ser fortaleza y consuelo en la vida de nosotros. Amén. Es un tiempo precioso para que la palabra revelada venga, se anide en el corazón de nosotros y nos permita ser fortalecidos y extendernos hacia adelante, manteniéndonos firmes mirando al invisible. Amén. Que Dios guarde la vida de cada uno de ustedes y vamos a compartir la palabra y vamos a orar para que sea el precioso y maravilloso Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y que nos dé la revelación, la sabiduría y la inteligencia espiritual. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Cristo te agradecemos, mi Dios, por las verdades eternas, por las cuales somos sustentados en los tiempos que estamos viviendo, para mantenernos firmes en medio de cualquier tribulación, en cualquier tormenta, creyendo, mi Dios, que tú tienes el control de nuestras vidas. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de ser ministrados por tu palabra, palabra viva, palabra eficaz, que es poderosa como espada de doble filo. Muchas gracias, mi Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a tener esa revelación. En el nombre de Jesús lo declaramos que así será para la gloria del nombre de nuestro Dios. Amén y amén. Bien, hoy vamos a compartir un tema bien importante sobre los tiempos que estamos viviendo. Cada día vemos un escenario de gente insensible, gente que no le ha importado poco la salud, la vida. Se ve la dureza del corazón, se ve la maldad y la perversidad que está reinando en el mundo, la corrupción que predomina en nuestros países latinoamericanos, la expectativa que hay en el ambiente sobre cómo el avance de este virus está atormentando muchas naciones. Estamos viendo lo que sucede en la India. Vemos que Guatemala, nuestro país, no se ve claro el avance de la vacunación, las opiniones encontradas de que no es bueno vacunarse, que otros que sí, pero la verdad es de que nosotros, en medio de todo ese debate, no tenemos que tener esa desesperación, sino tener la confianza en Dios y tener la capacidad de poder depender de Él y también, pues en lo que nos respecta, ser prudentes en todo lo que hagamos. Amén. Pero en medio de todo esto, en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias difíciles, es importante tener regocijo y júbilo. Hoy voy a hablar sobre el regocijo y el júbilo de los hijos de Dios. Amén. Cuando hablamos del regocijo y el júbilo, no es una experiencia superficial. He hablado de que no es solamente expresar en la hora de un culto congregacional que batimos palmas, que damos voces de júbilo, que danzamos, sino la experiencia del regocijo y el júbilo es una experiencia mucho más profunda de una convicción que viene de lo más profundo de nuestro ser. Y todo esto es resultado de la experiencia de haber recibido la revelación de la gran salvación que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos la revelación que Jesucristo dio su vida, derramó su sangre, nos sustituyó en la segunda muerte y que nosotros nos hacemos partícipe de esa salvación, de esa gran redención, que se cumplió la justicia de Dios por medio de Cristo, y por eso Jesucristo es nuestra justicia. Entonces tenemos la convicción de que nuestro gozo no depende de las cosas materiales,
no depende de las cosas que vemos, sino depende de lo que tenemos revelado. Somos salvos. Y aún más porque vienen las experiencias de conocer que a través de la salvación tenemos el derecho de ser hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo. No es una experiencia creada por los hombres emotiva, sino la experiencia personal de tener revelación de que somos hijos de Dios y tenemos que vivir como tales en este mundo y con la esperanza bienaventurada de que hay algo especial preparado después de este mundo. Eso es lo que debe de alimentar nuestra fe. Entonces, la experiencia de nosotros debe de ser mucho más de lo externo. Debe haber una convicción en lo profundo de nuestro ser, de lo que estamos creyendo, de lo que confesamos. ¿Amén? Vamos a hablar un poco de esto a través del Salmo 5, verso número 11. Voy a utilizar la Reina Valera del 60. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Entonces aquí viene algo bien importante en este verso precioso. Dice la palabra, ¿quiénes son los que se tienen que alegrar en todo tiempo? Todo tiempo, en tiempo de prueba, en tiempo de tribulación, tiempo del desierto, tiempo de horno de fuego, en medio de las tormentas de la vida. Y entonces eso conlleva momentos difíciles, puede haber muerte de un familiar, puede haber escasez, puede haber una crisis, puede haber cualquier eventualidad, pero dice la palabra que va a haber alegría en los que confían en Dios. Pero eso es bien importante. ¿Quién va a confiar en alguien que no conoce? Va a confiar en alguien que ha conocido, que tiene la experiencia personal, que conoce a la persona. Pues hablo en el plano natural. Por eso cuando usted y yo entendemos que hemos sido salvados y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, aprendemos a conocer a Dios, aprendemos a intimar con Dios, y a la medida que conocemos y entendemos quién es nuestro Dios, nuestra confianza va creciendo en Él. Amén. Entonces, primeramente, tiene que usted estar seguro que si es hijo, tiene que conocer al Padre. Y si conoce al Padre, conoce al Hijo y conoce al Espíritu Santo, conoce al Dios Altísimo, al alto y sublime, al maravilloso, poderoso Dios que tenemos. Entonces, pero no va a estar Él a nuestra voluntad, Él no va a estar a nuestro antojo, sino tenemos que ir entendiendo el misterio de su voluntad, tenemos que ir entendiendo en nuestra relación, pero lo que nosotros debemos ya de valorar es lo que Él hizo por nosotros. Por eso tenemos que confiar, por eso dice la palabra, alégrense todos los que en ti confían. Dice, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Entonces tenemos que llegar a conocer la experiencia de que Dios es el protector divino, Dios es el que nos va a defender, pero tenemos que aprender a amar su nombre, amar su esencia. Por eso dice la palabra, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Tenemos que tener esa experiencia muy personal de conocer que Él es nuestro alto refugio, que Él es nuestra torre fuerte, y realmente las expresiones de un júbilo genuino vienen en todo momento. Hay una experiencia que me gusta mucho cuando el rey David está en ayuno, en cilicio, clamando por la restauración y la salud de su hijo. Y él no quería comer nada, estaba orando, había reconocido su pecado, había confesado la necesidad de que Dios le perdonara porque ese niño había sido engendrado en el pecado de adulterio que él había cometido con Betsabé, ¿se recuerda? Y entonces él se humilla ante el Señor y clama. Y está pidiéndole que conforme a la voluntad de Dios este niño viva. Pero el niño enfermó y el niño murió. Y entonces cuando murió el niño, dice la palabra que él salió de su cilicio, se despojó de sus ropas de cilicio,
se bañó, se preparó, se cambió totalmente su personalidad. Se puso guapo, ¿verdad? Nuevo. Y entonces le preguntan, ¿pero por qué estás así? Que el niño ya murió. Entonces entiende la voluntad de Dios que el bebé, el Señor se lo había tomado. Y entonces hay una experiencia. Un día esto le voy a predicar exactamente de esa experiencia porque nos puede ayudar conforme a los propósitos de la voluntad de Dios. Amén. Y entonces él ya estaba reconociendo que lo que había sucedido era una experiencia pasada y él tenía que vivir agradecido con Dios porque le conocía, tenía alegría, tenía regocijo, no porque su hijo hubiese muerto, sino entendía la voluntad de Dios. Amén. Y por eso esas voces de júbilo es la experiencia de nosotros que estamos entendiendo la voluntad de Dios en medio de cualquier circunstancia. Y entonces todos nosotros que estamos aprendiendo a amar el nombre del Señor tenemos que saber por qué pasan muchas cosas a nuestras vidas y esas nos van a ayudar para bien. Por eso es bien importante que le demos lugar a la palabra para que el Espíritu Santo nos ministre. Entonces voy a compartir algunas experiencias escritas en la palabra del Señor que nos van a permitir, por ejemplo, el regocijo a pesar de perderlo todo. Levante su mano conmigo y diga, debe de haber regocijo a pesar de que se pierda todo. Amén. El regocijo a pesar de perderlo todo lo tenemos como testimonio escrito en el libro del profeta Habacuc, una preciosa palabra que nos nutre en esperanza cuando pasamos tiempos de prueba en la parte material, donde perdemos esto, perdemos lo otro y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios nos quiere enseñar a depender de Él. Habacuc 3, versos 17 al 18 dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta porción de la palabra habla de gozarnos en el Dios de nuestra salvación a pesar de que haya algo tremendo en todo nuestro entorno material, en nuestras posesiones. Por eso, de una manera poética, el Señor nos describe acá, aunque la higuera no florezca ni las vides hayan frutos, que se sequen los frutos, que se sequen todas las plantaciones, aunque no haya el producto del olivo y todos los ganados, oiga, los ganados, las ovejas, las vacas sean quitadas, y dice la palabra, con todo yo me alegraré en Jehová, porque mi gozo no depende de lo que tengo, sino depende del Dios que me ha salvado, del Dios que ha hecho para mi vida algo maravilloso, incomparable, porque me rescató, me amó, y entonces hay un gozo perpetuo, hay un gozo de agradecimiento, porque todo lo que yo tengo en Cristo es más valioso que todo lo material. Por eso Dios nos está enseñando que nuestro corazón no debe de estar en lo material, sino debe de estar en lo que no se ve, y eso es lo que Dios nos enseña día a día. No estoy diciendo con esto que no es importante que usted sea diligente, que sea emprendedor, que sea esforzado, que le dedique tiempo a su negocio, excelente, pero no se olvide de buscar a aquel Dios que le ama, aquel Dios que dice, de tal manera te amé, hijo mío, que di a mi hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida y vida en abundancia. Yo no sé si está agradecido con el Dios de su salvación. Es importante. Gocémonos en el Dios de nuestra salvación. Entonces, hay un cambio en nuestro corazón, porque si no hay esa revelación, alguien que pierde esto se siente frustrado, fracasado, se siente deprimido, pero realmente tenemos que gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Con todo nos debemos de alegrar. Amén. Entonces es importante
que la palabra nos ministre. Diga usted conmigo con su mano levantada. Es importante que me ministre el espíritu de la palabra. Eso está escrito, eso no es un relato nada más, no es para tenerlo de memoria, sino es para vivirlo. Y cuando nos toca que vivir estas experiencias, pues por supuesto es algo duro, es algo difícil, pero nosotros no debemos de decaer, sino con todo nos debemos de alegrar en el Señor y gozarnos en el Dios que nos ha salvado. Amén. Ahorita vamos a ver otra parte importante, regocijo a pesar de los peligros de la persecución. La Biblia nos habla de una manera maravillosa que los testigos del Señor, los discípulos del Señor fueron perseguidos y tuvieron afrentas al principio, al inicio de la iglesia apostólica, fueron apresados, fueron latigueados, fueron amenazados, fueron amedrentados de una u otra manera. Y realmente démonos cuenta que hoy no está sucediendo eso. Estamos de una libertad y por eso hay mucha insensibilidad en los cristianos. Vamos a leer un poco para ir avanzando. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 40 al 42. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, habían hablado con Ananías y entonces estaban pensando qué iban a hacer con los discípulos. Bueno, no voy a estar hablando de eso, porque si no me aparto. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, el Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y esto es bien importante, mis amados hermanos. Dice la palabra que agarraron a los apóstoles que estaban encarcelados y los azotaron. Cuando usted sabe que el contexto histórico, los azotes eran 40 azotes menos uno, dice, son los relatos históricos. Fueron azotados. Les despojaban sus ropas. Y los azotes, habían diferentes tipos de azotes, aquí no me voy a poner a describirlos, pero los azotes eran, por ejemplo, los azotes los látigos que azotaron a nuestro amado Señor Jesús. Los azotes tenían en sus tiras, tenían como especies de metales o de hueso. Por eso cuando azotaban a Jesús, los pedacitos de metal o de hueso que tenían estos látigos quedaban en la piel y desgarraban. Eso eran lo que usaban los romanos. Pero aquí los que azotaron fueron los mismos judíos. Ahora, sin hueso, sin hierro, les dieron en la espalda. Y no les dieron solamente como a veces hacen algunas madres que dicen, vaya. No, les dieron fuerte, les dieron con coraje, con ira, con resentimiento los azotaron. Y los amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Los amenazaron y dijeron, váyanse. Los pusieron en libertad. Pero cuando ellos salieron del concilio, ¿cómo iban? Iban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Eso se ha perdido porque se enseña un evangelio totalmente diferente. El evangelio de Cristo traerá padecimiento, traerá persecución, traerá dolor, pero nosotros, hermanos, con todo nos alegraremos en el Señor, nos gozaremos y estaremos con gozo sufrir afrenta a causa del nombre. Amén. Y entonces no hicieron caso. Y entonces ellos enseñaban y predicaban a Cristo. Este es el tiempo que en medio de toda la maldad y la perversidad se levanten cada día más hombres y mujeres dispuestos a predicar a Cristo, dispuestos a anunciar el evangelio, dispuestos
a declarar la verdad de la salvación, para que hombres como nosotros, que un día éramos enemigos del evangelio, éramos contenciosos del evangelio, llegue la palabra que traerá libertad y traerá bendición a nuestras vidas. En el nombre de Cristo declaro que usted es uno de ellos. Amén. Que usted empiece a enseñar y a predicar a Cristo, que salga de su zona de confort, que salga de esa insensibilidad, porque Dios, si Jesucristo le ha salvado, que Él es su Señor, empiece a enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Otra dimensión que quiero compartirles es tener regocijo a pesar de la pobreza. Esto es bien importante. Segunda de Corintios capítulo 6, verso número 10. Regocijo a pesar de la pobreza. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Qué linda palabra. Yo quiero compartirle la misma porción en la traducción viviente. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 10. Dice, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo porque tenemos a Cristo. Mire qué precioso tiempo para ministrar el corazón. Usted que me está escuchando siente dolor en su corazón, siente una carga en su corazón, pero el que tiene a Cristo debe tener alegría. Pero siempre tenemos alegría porque entonces el dolor que nos ha causado una tragedia, el dolor que nos ha causado un problema, tiene que pesa, sí, por supuesto pesa, pero pesa más la experiencia de conocer el amor de Dios, la salvación de Cristo, la experiencia de ser hijo de Dios, la experiencia que esto es transitorio, pero por lo que estamos creyendo y por lo cual somos sostenidos es eterno, producirá alegría en nuestro corazón. Y alábele, glorifíquele, exáltele, porque usted tiene hoy una alegría genuina y auténtica porque Cristo es su Señor y Salvador. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. Dios quiere que usted pueda valorar la riqueza espiritual. No tenemos, los apóstoles dijeron, no tenemos oro y plata, lo que tenemos, levántate en el nombre bendito de Cristo. No tenemos riquezas, pero tenemos la palabra para bendición de usted. Tenemos la palabra y deseo con todo mi corazón que usted también un día lo diga, no tengo dinero, pero lo que tengo es una riqueza espiritual para compartir con usted. Nosotros tenemos que dar ese valor a la revelación de la palabra. Usted tiene todo, si lo tiene a Cristo. Por eso dice aquí lo siguiente, no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo, porque tenemos a Cristo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. Que esté convencido usted que esta verdad le da el aliento de vida para que se regocije. Por eso estamos hablando de el regocijo de todo hijo de Dios, ese júbilo que debe existir, esa determinación, porque vamos avanzando con gozo perpetuo sobre nuestras cabezas. Amén. Regocijo a pesar de ser despojado de los bienes. Hebreos capítulo 10, verso 34, dice la palabra, porque tuvisteis compasión de los prisioneros, y hablando de los santos, ¿verdad? Esos héroes de la fe, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. A los cristianos, cuando fueron perseguidos, se les despojaban sus bienes, pero ellos tenían gozo a pesar de haber sido despojados porque tenían una
posesión más duradera. Tenían una morada celestial. Mis amados hermanos, qué importante es que la palabra nos ministre para que podamos en todo tiempo enfocarnos a las cosas que están arriba, las que no se ven, las que son eternas. Importante, tenemos una posesión más duradera, una morada celestial, la promesa de ser parte de la iglesia novia, de estar en las bodas del Cordero, de ser parte de ese privilegio. Por eso, mis queridos hermanos, es tiempo de meditar. Dios conoce nuestros corazones, conoce las dificultades que hemos pasado, conoce las adversidades, la sumatoria de un problema, de una situación adversa. Por favor, que el Señor nos despoje de todo peso. Porque Él dice, echad sobre mí toda vuestra carga. Echad sobre mí todas vuestras angustias, todas vuestras ansiedades, que yo tendré cuidado de vosotros. Aprendamos a confiar en el Señor. Y vamos a confiar en el Señor porque le conocemos. Por eso, alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tenemos la experiencia que Él nos defiende. Que el temor, el miedo, la vergüenza, la acusación, cualquier situación que quiera venir a nuestras vidas a oprimirnos, Él nos defiende, Él nos exalta. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará en el tiempo oportuno. Regocijémonos porque amamos el nombre del Señor. Que la palabra de Dios ministre todo su ser para que podamos levantarnos y vivamos en este tiempo sobria, justa y piadosamente, esperando la manifestación de la esperanza bienaventurada que es Jesucristo, con el galardón que viene a recompensar a cada uno de nosotros. No son palabras mías, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le animo a que hoy le crea al Señor y se levante, que se alegre. Quítese el cilicio que ha tenido, quítese la tristeza en el nombre de Jesús y revístase del ungüento de alegría para que se goce usted en el Dios de su salvación. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Cristo te agradezco, mi Dios, por la palabra que tú envías en tiempo oportuno. Palabra, oh Dios de los cielos, que nos nutre, que nos enriquece, que nos prepara para los tiempos que estamos viviendo. Seremos revestidos del verdadero gozo, del verdadero júbilo, porque te tenemos a ti como Dios. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Señor, estamos conociendo tus misterios y entre ellos está el misterio de tu voluntad. Y Señor, las cosas que no podemos nosotros entender, tú nos enseñarás. Señor, muchísimas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que esta palabra edifique, prepare a tu pueblo para que pueda creer a qué nos has llamado. En el nombre bendito de Cristo, declaro, mi Dios, tu respaldo para la vida de cada hermano en medio de sus familias, declarando que cada día estaremos confiando en ti, que cada día, mi Dios, tendremos la experiencia de conocerte como nuestro guardador, nuestro defensor, nuestra roca de ayuda, nuestra torre fuerte, nuestra fortaleza. Nos regocijaremos en ti, mi Dios, porque en ti todo lo tenemos. Muchas gracias, mi Dios, por cada familia. Muchas gracias por la palabra que tú envías para fortalecer, para habilitar a tu pueblo. En el nombre de Cristo lo declaramos, mi Dios, que tu pueblo lo recibe. Señor, te agradecemos, mi Dios, con todo nuestro corazón por lo que tú estás haciendo. Gracias, Padre. También quiero bendecir en el nombre poderoso de Cristo por las ofrendas, por los diezmos que se han depositado. Gracias, mi Dios, los declaramos bendecidos, consagrados, Señor, para tu obra. Señor, muchísimas gracias porque tú nos has permitido ver tu gloria, Señor, porque en medio de las pruebas y las tribulaciones, Señor, en el trabajo de la finalización del templo, Señor, tú has bendecido tu obra, Señor, porque es tuya. Tenemos testimonio de tu fidelidad. En el nombre de Cristo declaramos, mi Dios, multiplicada la bendición para cada familia que ha creído y no ha dejado de dar sus diezmos y sus ofrendas. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Amén y amén. Bendiciones abundantes.
No se olvide de compartir en Facebook y en YouTube estos links que le llegan a usted, que en los grupos que tenemos de la iglesia tenemos el gozo de compartir con usted. Amén. Tenga usted el gozo de multiplicar la bendición. Bendiciones abundantes, un abrazo fraternal, que Dios le bendiga y le guarde en todo tiempo. Amén y amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.